bienvenidos a este nuevo vídeo de las matemáticas del COVID. Hoy hablaré de la simulación estocástica de una epidemia, veremos si se han cumplido los diagnósticos anteriores y haremos nuevos pronósticos sobre la progresión de la epidemia en varios países, concretamente España, Italia y Estados Unidos. Empecemos pues por la simulación determinista del conocido modelo SIR. Pero antes de nada, ¿a qué nos referimos con la palabra simulación? Pues no es otra cosa que obtener resultados que se asemejan a la realidad, pero ensayados en sistemas más o menos sencillos. Dichas simulaciones pueden emplearse, por ejemplo, para aprender a conducir un coche o un avión, o sencillamente para pronosticar el tiempo de mañana. Junto a la palabra simulación le seguía determinista. ¿Qué es determinista? Pues es aquello que sucede siempre del mismo modo, sin ningún tipo de aleatoriedad. Por ejemplo, pulsas un interruptor, se abre la luz. Pulsas el interruptor, se apaga la luz. Y siempre sucede de la misma manera. Pues ya hemos llegado al modelo SIR. ¿Qué será esto? Es un modelo epidemiológico que se basa en tres conceptos. Tres grupos de población. S será el grupo de las personas susceptibles de contraer una enfermedad. Y es el grupo de personas que ya han contraído la enfermedad, por tanto, infectados. Y por último, el grupo R, formado por las personas que se han curado o aquellas que no han superado la enfermedad. Tenemos pues que si el estudio no es durante un periodo muy largo, la suma de S y R es constante, es la totalidad de la población. Llamaremos diferencial de S respecto al tiempo a la velocidad de cambio de esa población susceptible. Más concretamente tendremos un signo negativo, un factor R, que representa la probabilidad de infección, y I por S, que representa la interacción entre infectados y personas sanas. El ratio de cambio de infectados en el tiempo es precisamente el mismo factor que hemos visto antes, pero sin el negativo que tenía delante, y quitándole, sustrayendo la cantidad de personas que van a pasar posteriormente de infectados a grupo R, es decir, recuperados o muertes. Este último se representa por el producto de A por I, siendo A el porcentaje o el ratio de personas que migran del grupo I al grupo R. Y justamente esta cantidad A por I es la que nos dice la velocidad de cambio del grupo R en el tiempo. De la combinación de las anteriores expresiones se puede obtener la fórmula que nos muestra cuándo se expande una enfermedad, cuándo va a existir una epidemia. Y despejando de la ecuación anterior, tenemos esta segunda relación. Si el grupo de susceptibles el día cero es mayor que la relación AR, se producirá crecimiento de esa epidemia. Del mismo lugar se obtiene R sub 0, muy popular en estos últimos días, puesto que se está utilizando para explicar a la población si la epidemia está creciendo o decreciendo. Si dicho R sub 0 es mayor que 1, se entiende que la enfermedad está en el periodo de expansión. Por el contrario, cuando R sub 0 es inferior a 1, la epidemia se está extinguiendo, se está contrayendo. Y aprovechando estas fórmulas matemáticas, explicaré cómo las acciones de mitigación hacen que la epidemia retroceda. Haciendo que la R sea más pequeña, por ejemplo, estas son las medidas de distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarillas y guantes, haciendo mayor la A, que es aquella tasa que nos movía las personas del grupo de infectados al grupo de recuperados, también de muertes. Aquí quizás la mejor medida es la de disponer de medios sanitarios suficientes camas, suficientes UCIs, suficientes médicos para tratar a todos los pacientes. Y obviamente reducir ese sub 0, la cantidad de personas susceptibles de contraer la enfermedad. ¿Cómo se consigue? Mediante vacunas. Hemos visto números, ecuaciones, puede parecer que esto es complejo. Vamos a buscar una forma de simplificarlo. Imagínate un tanque. No, este tipo de tanque no, este sí. Más concretamente emplearemos 3 tanques, uno para cada grupo de población, los susceptibles, los infectados y los recuperados o muertos. Estarán conectados entre sí por un tubo, como se ve en la imagen, y con unos grifos. Estos grifos van a regular precisamente esas constantes que vimos anteriormente, que llamamos R en el primer caso para pasar de susceptibles a infectados y A para pasar de infectados a recuperados.
En el momento en que tenemos agua en el primer depósito de los susceptibles, veremos que según de abierta tengamos el grifo R, nos irá pasando agua hacia el depósito de infectados. Del mismo modo, del depósito de infectados irá pasando, según la apertura del grifo A, hacia el bidón, hacia el depósito de recuperados y muertes, generando un proceso dinámico que termina cuando todo el líquido está en el último. Esto es el final de la epidemia. En este tipo de sistema, las vacunas se representarían con una tubería directa de susceptibles a recuperados, con el lógico efecto de que gran parte de los susceptibles no serán infectados. Y si bien este modelo es más fácil de entender de este modo, es cierto que es determinista, siempre funciona de la misma manera. La realidad obedece a procesos estocásticos, es decir, con aleatoriedad. Lo vemos en la naturaleza, en las hojas distintas de cualquier árbol, en la forma de las nubes siempre distintas o de las olas. Pues echemos mano de la estadística que tanto me gusta a mí para encontrar cómo modelizar lo visto anteriormente con aleatoriedad. Y para ello emplearemos un simulador estocástico en 2D que ha sido realizado por la Universidad de Oxford. Ahí tenemos una población de puntos de distinto color que simbolizan personas sanas, esa S0, personas que se infectan, este color naranja amarronado, y personas que se curan tras un tiempo después de haber sido infectados, que es este color violeta. Al finalizar esta simulación podemos ver la distribución para los 3 grupos de población dibujados en el gráfico superior. Y aquí el resultado global de dicha simulación. Nos planteamos ahora el confinamiento parcial y queremos ver su efecto. Y aquí el resultado global, tras finalizar la simulación al final de la epidemia, nos quedaría esta distribución. Es importante resaltar que el pico de infectados es bastante más bajo que el que hemos tenido anteriormente, con lo cual con esto se evita saturar los sistemas sanitarios. Veamos ahora una tercera simulación para estudiar el efecto del distanciamiento moderado. La curva de infección en este caso es todavía más plana que la anterior, con lo cual quedamos aún más lejos de ese umbral de nuestro sistema sanitario y esta epidemia es algo más llevadera que la anterior. Por último, vamos a ver el efecto de mayor distanciamiento y movilidad reducida. Esta simulación ofrece el mejor de los resultados, no solamente por el número de infectados, sino también por lo baja que queda esta curva. Viendo esto, no queda la menor duda de que las medidas de mitigación, como el distanciamiento social, el uso de mascarillas, lavado de manos, son efectivas, y especialmente el confinamiento en sí mismo. Cuando no existen vacunas disponibles, son los únicos remedios para frenar la epidemia. Ahora que conoces estos modelos, quizás te preguntes qué sucedería si las medidas de mitigación no son efectivas o simplemente no existen. ¿Cuándo acabaría la epidemia? Para ello disponemos del conocido umbral de inmunidad colectiva. La población inmune, que llamaremos Q, está formado por el grupo de personas que se curaron, pasaron del grupo I al R o bien fueron vacunados. Si tenemos a R minúscula como el número de personas a las que un individuo puede contagiar, ese umbral de inmunidad colectiva es fácilmente calculable con la expresión 1 menos 1 partido por R.
Los cálculos de esta R para el COVID-19 se estima en 3 o ligeramente mayor. Tomando este valor de 3 nos aparece aquí una Q de 0,67. Es decir, si este coronavirus no sufriera mutaciones, al llegar al 67% de la población inmune quedaría erradicado. Si se dispone de una vacuna, se llegará antes a ese punto. Si no se consigue a tiempo, la epidemia irá avanzando hasta llegar a ese porcentaje del 67% de curados. Fíjate, es importante destacar que quedarán un 33% de personas que no fueron infectadas, que son sanas y que no necesitas curarlas ni vacunarlas para que la población completa esté protegida. Si nuestra simulación de COVID fuera la que veis en pantalla, la línea roja, que simboliza 0,67% de la población, estaría indicándonos ese porcentaje mínimo para considerar a la población cubierta, para que no vuelva a infectarse de nuevo y se expanda otra vez. Hablemos ahora de los anteriores pronósticos realizados. ¿Se han cumplido o no? ¿Se nota ya el confinamiento en los resultados? Decía concretamente para el caso de España que no estamos cerca del punto de inflexión, por lo tanto seguirá ese crecimiento exponencial observado, salvo que el confinamiento haya dado ya un buen resultado. El pronóstico de la semana pasada para el caso de España mostraba que a no ser que el confinamiento sea efectivo, íbamos a llegar a los 30.000 casos en solo 4 días y que se llegaría a unas 2.000 muertes. Tal como muestra el informe de la OMS para esa fecha, vemos que efectivamente se llegó a 33.089 casos y 2.182 muertes. ¿Podemos decir entonces que el confinamiento ha resultado? Todavía no. Ahora bien, quizás sí en Italia. Ahí se intuye una leve mejora que puedes interpretar como aplanamiento de la curva, pero hay que ser prudente porque todavía no es evidente. De hecho, el pronóstico no es demasiado agradable. Parece mostrar 90.000 casos al finalizar esta semana y unas 9.000 muertes en muy pocos días. Por otro lado, como anunciado hace 2 semanas, en Estados Unidos está habiendo un crecimiento extraordinario. Dentro de muy poco, Estados Unidos va a tener el mayor crecimiento del mundo y también la mayor cantidad de casos, unos 110.000 para este fin de semana, con unas 1.700 muertes al finalizar este corto periodo. ¿Veremos próximamente cambios en la tendencia? Probablemente sí, en una semana. Veamos en el siguiente vídeo. Os espero. Hasta luego.